cronología del final de los tiempos y hemos estado trabajando en el libro de San Mateo, capítulo 24. Y hoy seguiremos con el tema, así que los invito a ir a la palabra en el libro de San Mateo, capítulo 24, y estaremos trabajando desde el versículo 29. Y voy a leer a favor de ustedes antes de dejarlos en compañía de nuestro pastor. Dice la palabra: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo el Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mira, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mis amados, los dejo en compañía entonces de nuestro pastor. Paz y bendiciones para todos. Buena tarde. Estamos aquí. Estas son las enseñanzas de Jesús en el café de la tarde y pan de vida. Gracias, pastora, por esta introducción, y gracias a todos los hermanos que están allí ya sintonizados y conectados, no solamente escuchando la palabra, sino también predicándola, porque cada vez que tú la compartes, la estás predicando también a otros. Y como la pastora decía hace un momento, estamos hablando acerca de el Evangelio del Reino. Estos son los acontecimientos o las secuencias de los acontecimientos en el final de los tiempos. ¿Por qué es tan importante entenderlo? Porque esto va a marcar la época en la que nosotros estamos ubicados. Vamos a ver qué camino hemos recorrido, dónde estamos y cuánto camino nos resta para estar para siempre con el Señor. Es muy importante
que podamos entender la cronología del final de los tiempos. Y voy a pedirle brevemente a Jorge, vamos a hacer un resumen rapidito para que usted allá se contextualice y quizá alguna persona que no haya estado aquí presente pueda también contextualizarse. Entonces, estamos hablando de Mateo 24 y Mateo capítulo 25. 3 preguntas están en el capítulo 24, versículo 2. Versículo 3, perdón. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y esas 3 preguntas Jesús se propone responderla a través de esta narración en el capítulo 24 y capítulo 25. Entonces encontramos en primer lugar, número 1, que la primera etapa que Jesús está allí señalando es la etapa que se llama principio de dolores. Esta etapa de principio de dolores va a partir del versículo 4 hasta el versículo 8 del capítulo 24 y comprende desde el nacimiento de la iglesia. La iglesia nace con Yeshua, con Jesús. Jesús es el que engendra la iglesia. ¿Ve? La iglesia nace con Jesús y va hasta la aparición del antimesías. Es más o menos como lo puedo interpretar y lo puedo entender de las escrituras. Va hasta este periodo. Es el periodo del principio de dolores. Y dice la palabra que aquí van a suceder muchos acontecimientos. Vamos a mirar acontecimientos que tendrán lugar aquí. La aparición, vendrán muchos diciendo ser ungidos. Muchos vendrán diciendo ser ungidos y engañarán a muchos. O sea que vendrán muchos diciendo ser los enviados del Señor, los enviados de Dios, y van a ilusionar a mucha gente y mucha gente va a quedar descrestada. Y eso comenzó a pasar no solo ahora, eso pasó desde el primer siglo. Recuerden ustedes que el apóstol Juan denuncia eso, el apóstol Pablo denuncia eso, Pedro denuncia eso, Tito denuncia eso en sus cartas a los falsos maestros, los falsos predicadores, porque vienen diciendo que son ungidos, pero no son ningunos ungidos, son engañadores y hay que tener cuidado. Lo siguiente, la aparición o las guerras y los rumores de guerras, nación contra nación, reino contra reino, todo eso también hace mucho tiempo está sucediendo. En el siglo XIX, en el siglo XX, vimos unas guerras impresionantes y bueno, y próximamente habrá otra guerra también. También vimos la aparición de pestes. Aquí Jesucristo mismo lo dice, que habrá pestes. Habrá, aquí pudimos hacer grosso modo una mirada de las que han sido como más letales, pero hay muchísimas más. La peste negra, la viruela, la gripe española, etcétera, etcétera. Amén. Me va siguiendo. También dice la palabra que el mundo enfrentará episodios de hambre. Después de cada guerra, después de cada peste o antes de cada peste, vienen episodios de hambre terrible. Dicen los organismos que controlan o que llevan estadísticas a nivel mundial que más de 870 millones de personas en el mundo, más de 870 millones de personas en el mundo padecen de hambre y esta cifra va en aumento y en los próximos días aumentará mucho más. Próximamente aumentará mucho más. También la aparición de terremotos terribles en diferentes lugares del mundo. Todo esto que usted ya lo ha visto, no hay que hablar tanto de eso. Usted puede encontrar allá en internet mucha información. ¿Qué más tenemos acá? Aquí finaliza esa primera etapa, la etapa de los últimos tiempos, que comenzó con la venida de Jesucristo y irá hasta la aparición del antimesías o del anticristo. Es la etapa del principio de dolores. Etapa número 2. La etapa número 2 es la etapa de la tribulación. Esta tribulación que tiene siempre que ver con la iglesia. Estamos hablando no de lo que ha sido el tormento de la iglesia durante todo este tiempo y la oposición del diablo con respecto al avance del pueblo del Señor, sino que en este último tiempo se arreciará y será una tribulación terrible, cual no la ha habido nunca ni la habrá después de ella.
Todas las tribulaciones y todo lo que ha vivido la iglesia a lo largo de la historia, desde que comenzó, ha sido terrible, pero lo que va a suceder pronto, en los próximos días, sobre la faz de la tierra, y que la iglesia tendrá que enfrentar unas situaciones bien terribles. Satanás se levantará con las naciones y hará guerra contra el pueblo del Señor, dice la Biblia, contra los santos, y hará una guerra terrible, y será una cuestión realmente bastante difícil, pero el Señor está con nosotros como poderoso gigante, y Él es nuestro ayudador, y tenemos que confiar en el Señor. Él sabe muy bien lo que hace. Entonces, eventos que tendrán lugar aquí, la guerra e ira del anticristo contra las naciones. No solamente es contra la iglesia, sino que el anticristo se levanta contra las naciones de la tierra airado, mostrando su verdadera cara, su verdadero rostro de impiedad, de maldad, de iniquidad, y le mostrará a los hombres realmente quién es Él. Y el ser humano conocerá la furia de Satanás en todo su esplendor en este último tiempo. También habrá traiciones entre familiares y amigos, y odio entre unos y otros. Lo dice el Señor Jesucristo. Esto es causado por la fe. Esto será causado por la fe. Al interior de los hogares habrá personas que habrán creído en Jesucristo, el Hijo de Dios, y le han entregado su vida para siempre, pero habrán personas que no. Como hay un nuevo orden mundial, habrán unas marcas, tendrán que marcar a unos y otros. Los hijos de Dios no van a ser marcados por el anticristo, porque los hijos de Dios tienen el sello del Espíritu Santo. Nosotros fuimos escogidos para salvación. Así que el anticristo no tiene nada que ver con nosotros. No somos de su propiedad, no le pertenecemos. Que el Señor lo reprenda. Le pertenecemos al Señor Jesucristo. Somos del Señor el Todopoderoso. ¿Ve? Y entonces eso va a desatar al interior de hogares guerras y pleitos. La Biblia dice que los enemigos del hombre estarán en su propia casa. Y encontramos también, número 3, la proliferación de falsos profetas. Impresionantemente. ¿Qué más? Encontramos también ahí el amor de muchos se enfriará. Ayer les explicaba por qué el amor de muchos se enfriará, y esto se debe a que el evangelio hoy hay muchos pseudo predicadores que predica y ilusiona a la gente con una estabilidad aquí en la tierra, con una alegría, con una fascinación por las cosas de este mundo, y eso hará que en los últimos días, cuando la gente se dé cuenta que no era así, muchas personas se van a enfriar. Nomás les voy a colocar un ejemplo. Cuando nosotros comenzamos hace más de 60 días que se comenzó estas cuarentenas, yo recuerdo que los primeros días todos hablábamos, todos chateábamos, todos estábamos allí hablando unos con otros y saludábamos, y los hermanos, y a medida que ha pasado el tiempo, a veces uno manda un saludo a los hermanos, y por ahí 3, 4, 5 le contestan, ya como que se va acostumbrando. Tenga mucho cuidado, es una señal de los últimos tiempos. La gente va perdiendo el amor, va perdiendo la afinidad, se va entreteniendo en otras cosas, va encontrando cotidianidad, y el amor por el Señor, el amor, aquel primer amor que le habla Jesucristo a la iglesia de Éfeso allá en Apocalipsis capítulo 2, se va a enfriar en muchas personas. Muchos se van a desanimar, muchos se van a olvidar, muchos van a dejar a un lado su fe, y esta es una consecuencia del final de los tiempos. Estoy ahí cada día, trato de enviar un mensaje, trato de saludarlos, trato de orar por ustedes, de bendecirlos, pero ustedes saben, mucha gente sabe que es difícil. Hay personas de las que no se volvió a saber nunca más, y nunca más volvieron a dar señales de humo siquiera. Pero la gloria es para el Señor. Dios sabe lo que está haciendo. Oro para que tu amor no se enfríe nunca. También se va a manifestar la perseverancia de los fieles. Los fieles. El trigo que está ahí en medio de la cizaña siempre será trigo. El trigo nunca se volverá cizaña, ni la cizaña jamás se volverá trigo. Podrán estar juntos, podrán estar allí, pero siempre trigo será trigo y cizaña será cizaña. Así que los fieles van a permanecer. Los fieles nunca retroceden. Los hijos de Dios avanzan. Los hijos de Dios escuchan al Señor, escuchan las instrucciones, crecen en su fe, se alimentan unos con otros, se fortalecen en Cristo. Esos son los hijos de la fe.
y ellos perseveran, siempre son fieles, nunca olvidan sus obligaciones, las hacen con amor, con responsabilidad y están ahí siempre adorando al Señor. Con todo lo que hacen, adoran al Señor. Son este tipo de personas, la perseverancia de los fieles. El alcance mundial del Evangelio. La palabra del Señor en este último tiempo llegará a los confines de la tierra, y será tan glorioso, hermano, Dios está permitiendo esto, tan glorioso, que no solamente por medio de nosotros, la iglesia, el pueblo de Dios, sino que en los últimos días Dios enviará a sus 2 testigos, a sus 2 olivos. Apocalipsis capítulo 11 lo menciona, va a enviar a sus 2 olivos a predicar aquí en la tierra, a reforzar este evangelio, 3 años y medio predicando, haciendo señales y prodigios, y vamos a lograr una gran cosecha de almas. En los últimos días habrá un gran avivamiento, la iglesia se levantará con poder y gloria, avanzará, arremeterá en el reino de las tinieblas, conquistará almas para el reino de Dios. El Señor añadirá a la iglesia los que han de ser salvos, se completará el número de los redimidos, se completará el número de los que han de morir por la causa de Cristo. Todos los números serán sellados, serán completados y estaremos ya listos para reunirnos con nuestro Señor Jesucristo. Sucederá aquí el alcance mundial del Evangelio. En los próximos días estaremos llegando al epílogo, al cierre de esto. Aparecerá también acá la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Y esto tiene que ver exclusivamente con Jerusalén y con el templo judío y el anticristo que llegará allá. Y bueno, tal vez usted ha escuchado mucha información sobre esto y se va a sentar en el lugar de Dios, de los sacerdotes, haciéndose pasar por Dios, invitando a la gente o obligando a la gente a que lo adoren. Y dice la palabra que no hará caso del Dios de sus padres. Es un ser supremamente soberbio, desobediente e irreverente, pero el Señor ha preparado para él también ya su castigo. Y por último, el acortamiento de los días por causa de los escogidos. La prueba es muy fuerte, hermano, la prueba es realmente fuerte, así que el Señor no dejará que pase mucho tiempo porque es difícil, así que los días serán acortados. No está hablando de horarios, no está hablando que el día ya no tendrá 24 horas, no, el día seguirá teniendo 24 horas. Se refiere a que el periodo de la tribulación es muy corto, porque es un periodo realmente muy difícil, así que será acortado por causa de los escogidos, porque dice el Señor que si los días no fueran acortados, nadie soportaría, nadie lograría llegar al final. Y acá tenemos también las advertencias que hace el Señor para no ser engañados. Advertencia. Resulta que van a venir esos profetas impresionantes y harán señales y prodigios, pero ellos tienen una marca, tienen un sello, una marca. Ellos vendrán diciendo que Cristo, que Jesús, que el Mesías vendrá silenciosamente, de un momento a otro desaparecerá. Y dirán, aquí está, dirán, allá está en el desierto, está en Jerusalén, está en tal parte. El Señor dice, no les crean nada, porque yo no vendré así, no vendré silenciosamente. Yo les voy a decir cómo voy a venir a buscar mi iglesia. Y dice la palabra del Señor acá, esto es aquí ya la proliferación de ellos, no vendrá silenciosamente, pero acá el Señor dice que Él vendrá de una manera visible, de una manera que todos lo puedan notar. Será como el relámpago que sale del oriente, se despliega por todo el espacio sideral hasta el occidente, todo ojo le verá. Y dice la Biblia que las tribus, las naciones de la tierra harán lamentación, lo verán al Mesías y dirán, ¿por qué no creímos? ¿Por qué no obedecimos? Es un momento de gloria para la iglesia, es el momento de mayor éxtasis para la iglesia, el momento en que seremos transformados en cuerpo glorioso, seremos transfigurados, así como Cristo, que fue el primer transfigurado. Recuerde que Cristo siempre es la primicia en todo. Él fue el primer transfigurado en el huerto. Allá estuvo Pedro, estuvo Jacobo y estuvo Juan. Y luego fue cuando resucitó, recibió un cuerpo glorioso. Nosotros seremos también transformados, transfigurados. Recibiremos un cuerpo glorioso y estaremos para siempre con el Señor. No es un momento silencioso. Él mismo dice que vendrá con ruido. Amén.
Y entonces viene lo siguiente, avanzamos y aparece la etapa número 3. La etapa número 3 es el arrebatamiento de su pueblo. ¿Me va siguiendo, verdad? El arrebatamiento de su pueblo. Eso está en el versículo 29. Dice la palabra de Dios que inmediatamente después, voy a leer, versículo 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, la que acabo de mencionar, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Cuándo serán estas cosas? Estoy en Mateo 24. No me he movido de ahí porque el Señor Jesucristo lo dejó todo bien claro y bien explicado allí. Entonces estas cosas, este evento tendrá lugar inmediatamente después de la tribulación de aquellos días que ya acabamos de mencionar. ¿Qué cosas? Eventos que tendrán lugar aquí. Eventos que tendrán lugar aquí. Número 1, el sol se oscurecerá. Número 2, la luna no dará su resplandor. Número 3, las estrellas caerán del cielo. Número 4, las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Por qué esto? Esto no es la ira de Dios. No lo podemos confundir con la ira de Dios. Esto es el anticristo. Esto va a suceder por la guerra nuclear que se va a dar en estos últimos tiempos, en estos últimos años. Se va a dar una guerra terrible. Zacarías habló de esa guerra. Usted lo puede leer en el libro de Zacarías capítulo 5 y va a encontrar allí datos muy interesantes. En el capítulo 12 también y 11 va a encontrar datos muy interesantes en el libro de Zacarías. Es una guerra nuclear. Y en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis también usted va a encontrar allí especificado. Capítulo 6, en el capítulo 8, capítulo 9 va a encontrar detallado. Es una guerra terrible y por causa de la radiación, por causa de los misiles, por causa del estruendo de las bombas, hermanos, vamos a causar una gran densidad de humo. El sol va a tornarse oscuro, la luna no va a dar su resplandor, vamos a tener allí dificultad para diferenciar entre el día y la noche, por lo terrible que será este momento. La tercera parte de la población del mundo será azotada, casi que eliminada, aniquilada por el hombre mismo. Nación contra nación, el anticristo exacerbando las masas y causando realmente algo terrible. Esto sucederá en el gobierno del anticristo. Es un gobierno corto, aproximadamente 7 años, según lo alcanzo yo a entender, pero de eso no voy a hablar mucho, sino que estoy mostrando aquí estos eventos. Y espero que me vaya siguiendo. Esto se va a dar por causa de la guerra nuclear que se va a dar en los últimos días, en este último periodo, por parte del anticristo. Los 4 jinetes del Apocalipsis están ahí, están causando esto. Ellos van a causar esto. Vamos a llegar allá en cualquier momento y lo vamos a poder entender mejor. ¿Qué más tenemos aquí? Eventos que tendrán lugar aquí. Número 4. Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Eso está aquí en el versículo 30. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Ya hemos hablado que cuando estamos hablando aquí del Hijo del Hombre, se refiere al Señor Jesús, al Mesías. Entonces aparecerá la señal del Mesías en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Todos harán lamentación por él. Y le reconocerán, el mundo reconocerán que él es el Mesías, que él es el Salvador del mundo. Todas las naciones de la tierra, todo ojo le verá. Su señal será transmitida por todos los satélites, por cada cámara, por cada pantalla de televisión, por cada celular, por cada tablet, por cada artefacto electrónico. Se estará transmitiendo la señal del Hijo del Hombre que aparecerá ya en las nubes. Él no va a descender aquí a la tierra. Él va a estar en las nubes.
Él va a estar allá en las nubes, dice la palabra de Dios. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Lo verán. Y ese mismo momento, escucha lo que pasa. Número 5. Los ángeles juntarán a los escogidos desde un extremo del cielo al otro. Dice el versículo 31. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. En la parábola de la cizaña también está explicado. Yo lo expliqué esta semana, este evento final. Y también lo menciona la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 15. Y entonces esos ángeles van a cegar, van a meter la hoz y van a cegar. El trigo lo recogen en graneros, pero la cizaña es atada en manojos para ser quemada afuera. Y tú eres trigo y tú sabes hacia dónde tienes que ir, porque los ángeles, dice la Biblia, que el mismo Señor con voz de mando, con trompeta de Dios, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Cuando Él suene la trompeta, la final trompeta, los muertos que estén en las tumbas y que hayan muerto en Jesucristo, o sea, siendo creyentes de Jesús, o siendo creyentes en Jesús, los muertos en Cristo resucitarán primero, con un cuerpo glorioso. Y mientras ellos se elevan, los cristianos que aún estamos vivos, si es que estamos nosotros vivos para ese momento, si llegásemos a estar vivos, nosotros seremos transformados. ¿Cuándo? En un abrir y cerrar de ojos. Eso está en 1 Corintios capítulo 15. En un parpadeo seremos transformados y recibiremos un cuerpo glorioso. Porque sin un cuerpo glorioso no podemos ascender para estar con el Señor. Recibiremos un cuerpo glorioso. Y es lo que sucede aquí. La voz sucede, la voz de mando, la trompeta suena, el Señor está acá en las nubes y todos nosotros, los que hayan muerto en Cristo y los que estamos vivos, recibiremos cuerpo glorioso y ascenderemos para estar siempre con el Señor. Será un momento único y aquí hay sabiduría y aquí tiene que haber fe. Tú no puedes mirar esto desde el plano de lo carnal. Esto no es para hombres carnales, esto no es para todo el mundo. La Biblia dice claramente que el hombre carnal o el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu y no las puede entender porque para él son locura. Para mucha gente esto es una fantasía, es un cuento de hadas, es un invento, pero también lo era en la época de Jesús, en la venida del Mesías. Y ya el Señor nos va a explicar, ahorita nos va a explicar el Señor para que lo tengamos en cuenta. Muy bien, clarísimo, ¿verdad? Avanzamos. Y aquí viene este segmento que es muy importante porque estas son señales que indican, son indicadores del tiempo del fin. Señales que indican el tiempo del fin. Entonces, número 1 dice la parábola de la higuera. Versículo 32 dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Clarísimo, ¿verdad? Nosotros aquí en Colombia, las estaciones no están marcadas muy claramente. Por ejemplo, los tiempos han cambiado mucho, pero uno sí se puede dar cuenta cuándo está entrando el verano, cuándo está llegando el invierno. Aquí en Colombia, que apenas manejamos estas dos, pero ellos tenían algo que conocían las estaciones muy claramente, porque cada estación marcaba unas fiestas especiales señaladas por el Altísimo, por el Señor. Entonces ellos tienen conocimiento de las fiestas, porque las fiestas están marcadas por las estaciones de los años, por el invierno, por el verano, por la primavera y por el otoño. Entonces cuando está terminando el otoño o la primavera, comienzan a brotar las ramas, como dice aquí,
de la higuera aprender, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Entonces ellos podían darse cuenta del cambio de la estación. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús aquí? ¿Qué es lo que está diciendo él? Así como podemos identificar el cambio del clima, el cambio de las estaciones, el cambio de los tiempos, también es importante y necesario y muy importante que usted y yo como cristianos podamos identificar estas señales. Estas señales que el Señor acaba de mencionar y las que va a mencionar ahora. Préstele mucha atención. Número 2. Estos tiempos que estamos viviendo serán como en los días de Noé. Serán como en los días de Noé. Vamos a ver cómo eran los días de Noé. Él lo explica aquí. Versículo 36 dice, pero del día y la hora nadie sabe. Esto es muy importante, este dato. Del día y la hora, el día exacto y la hora exacta nadie sabe, dice Jesús, sino mi Padre que está en los cielos. Él nos da indicadores del tiempo, de los tiempos, pero no del día. Es un asunto diferente. Del día y de la hora nadie sabe, sino mi Padre que está en los cielos. 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué pasaba en los días de Noé? Dejemos que la Biblia nos diga. Versículo 38. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. El mundo tenía una conducta muy entretenida. No está pasando nada. Eso es puro cuento de Noé. Ahora se le dio es que por ponerse a construir un arca. ¡Qué locura! ¿Quién sabe? Noé se está volviendo loco. Y Noé llevaba casi 100 años construyendo el arca. Pues ha pasado mucho tiempo y no ha sucedido nada. Y la gente se le olvidó aquello y la gente comenzó a beber. Yo veo con mucha preocupación esto. Estoy predicando la palabra, estoy enseñando la palabra de Dios. Pero la gente está entretenida. Y mientras estamos aquí transmitiendo el mensaje de la palabra, al lado, a la derecha, a la izquierda, la gente se está emborrachando, están comiendo, están pensando en paseos, están pensando en diversión, en fiesta, en la alegría de la carne. Esa es la conducta del ser humano hoy. Casándose, casando, dando en casamiento, divorciándose, volviéndose a casar, viviendo en adulterio, en prostitución y en todo este tipo de cosas, libertinaje por doquier. Pero hay algo que me llama la atención y es número 3 aquí. Hombres sin entendimiento, dice el versículo 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. No entendieron. Quiero decirles a la iglesia mi preocupación que tengo. Delante de Dios lo digo y con mucha humildad. Pero veo con mucha preocupación que la gente no está entendiendo. Y veo que los hermanos, muchos hermanos no están entendiendo. Los veo que parece que sí, que parece que son espirituales y les gusta escuchar, pero tienen la cabeza llena de fantasías. Y estamos escuchando mucha gente. Te estoy diciendo, te lo vengo diciendo, deja de escuchar a tanta gente. Deja de escuchar a tanto predicador. No necesitas escuchar tantos predicadores. El Señor te ha dado predicador a ti. Dios te asignó un predicador, escúchalo. Porque ese que Dios colocó te está hablando de parte de Dios. Pero estás escuchando mucha gente. Y el escuchar mucho ruido, mucha palabra, mucho sonido, no te va a dejar entresacar lo precioso de lo vil. Y te vas a confundir. Ten mucho cuidado. Me preocupa esto. Dice que no entendieron nada. No entendieron nada. Yo veo que estamos tratando de hacer entender y no estamos entendiendo. Muchos no están entendiendo. Y estoy ahí de rodillas delante del Señor todos los días por la iglesia. Y solo lo que le pido al Señor es: Señor, por favor, ayúdanos a entender. Que podamos entenderlo. No son fantasías, hermanos. No es cuento.
Se trata de la vida o la muerte. Mira, deja tanta locura, cálmate. Y ve con aplomo y aterriza en la palabra de Dios. Trata de no escuchar tanta gente. Trata de no escuchar tanto ruido. Y escucha a Jesús. Solo así podrás entender. Dice la Biblia, versículo 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio. Pero ellos sí, un día entendieron. ¿Cuándo entendieron? Cuando vino el diluvio. ¿Pero para qué? Hermano, la venida del Hijo de Dios será el diluvio fue una sombra de lo que es la venida del Hijo de Dios. Así será la venida del Señor. La gente, cuando vean a la iglesia entrando en el seno del Padre, ascendiendo para estar con el Señor, ahí es cuando la gente lo va a entender. Ahí es cuando la gente va a decir: ¿por qué no le creímos? ¿Por qué no atendimos a la voz de esos locos, de ese predicador, de esos predicadores? ¿Por qué no los escuchamos? Pero ya para qué será cerrada la puerta, y cuando Él cierra nadie abre, y ya no habrá nada más que hacer. ¿Me va siguiendo, verdad? ¿Qué más tenemos acá? Tenemos la primera parte. Yo espero que usted haya entendido esto. Si Dios lo permite, mañana vamos a continuar hablando de otros asuntos muy importantes acá. Si hay algo que te incomoda, con lo que no estás de acuerdo, llámame, escríbeme. Jorge, coloca por favor mi número celular ahí en los comentarios. 311-602-9635. Escríbeme, llámame y hablemos. Pero yo quiero pedirte hoy que te calmes, pero atiende a la voz de Jesús. Yo no quiero que pase esto y que tú no entiendas nada. Tenemos bien claros los acontecimientos. Aquí están bien claros. No hay nada que ponerse a especular. Jesús lo dijo muy detalladamente. Y si Dios quiere, mañana hablaremos de lo que viene ahí a continuación, que es bien interesante. Medita en esto. Medita hoy en eso. Padre, oro en esta tarde por cada uno de nosotros, para que nos alcances con tu favor y tu misericordia. Nuestros oídos se abran, nuestros ojos podamos verte con claridad y escucharte con claridad. Quita toda rebeldía, soberbia, arrogancia, y ayúdanos a escuchar atentamente la voz de Dios. Lo vamos a entender, porque el Espíritu Santo está con nosotros para guiarnos a toda verdad. Iglesia, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén y amén. Tenga usted muy buena tarde. El Todopoderoso lo bendiga más. Les invito a meditar en las enseñanzas de Jesús. Dios les bendiga.